cuaderno, María. Yo tengo un cuaderno. Sí. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y la pantalla si se logra visualizar, por favor? Sí, Miss, buenas tardes. Sí. Buenas tardes con todos, buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos a dar algunas indicaciones. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Vamos a dar algunas indicaciones referente al área que se va a tener que practicar durante cada clase. ¿Y chicos? A ver, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, en base a lo que les decía, si bien es cierto que cada clase nosotros vamos a tomar asistencia, pero vamos a tomar asistencia de una manera distinta, ¿sí? Lo vamos a registrar de acuerdo a la participación de cada de ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, es fundamental de que ustedes participen durante cada clase, ¿sí? Es fundamental ello, no solamente en la primera clase, sino en todas las clases que se vaya a desarrollar, ¿sí? Pueden hacer consultas, si tienen dudas respecto al tema, lo pueden hacer, ¿sí? Aquí tienen la opción de levantar la manito y pueden activar ello levantando la manito, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello para que no sea desordenado y no todos hablen al mismo tiempo. ¿No, chicos? Eso es fundamental ello que ustedes realicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a dar la autorización, ¿sí? Para que ustedes puedan levantar la manito o activar su audio, ¿sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Que es un tema muy importante y fundamental dentro del área. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo tildar, cómo identificar la tonalidad de la palabra y cuándo yo debo de tildar una palabra y cuándo no. Ya, eso vamos a conocer hoy día. Para ello es fundamental que ustedes me presten mucha atención para que lo puedan desarrollar. ¿Sí, chicos? Entonces, es importante.
Entonces, vamos a hablar sobre tildación general. A ver, ¿qué entendemos por el término tildación general? ¿A qué creen que nos vamos a referir? ¿De qué hablaremos más o menos? ¿A qué nos referiremos? ¿Quién me podría decir? A ver, yo les digo tildación general y ustedes qué interpretan de dicha palabra. A ver, María. Miss, ante todo, buenas tardes. Tildación es cuando escribimos una palabra o una oración y lleva el sonido, por ejemplo, cuando termina en la vocal que suena, que tiene el sonido más fuerte. Sonido fuerte, ya, muy bien, excelente. A ver, vamos a, para empezar Gracias, este Miss. tema, no te preocupes, sí, muy claro tu participación. Vamos a definir y vamos a diferenciar entre tilde y acento. Siempre, cuando nosotros vamos a escribir, siempre nos dicen, no, esta palabra tiene acento, esta palabra tiene tilde, y muchos de nosotros cometemos el error de confundir y decir que acento y tilde son la misma palabra, y no es el caso, ¿ya? No es el caso, porque tilde y acento se van a diferenciar, ¿ya? Tenemos por un lado al acento, al cual vamos a denominar, que se le denomina acento y todas las palabras la van a poseer. ¿Por qué? Porque es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Todas las palabras tienen acento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Sí? A diferencia de la tilde solamente la van a poseer algunas palabras que cumplan con la regla general de tildación, ¿no? Tilde viene de tilda, sí. La tilde es esa marca gráfica que tú le colocas a una sílaba de una determinada palabra, ¿ya? Pues hay diferencia. Acento la poseen todas las palabras porque es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y tilde es aquella marca gráfica que nosotros le colocamos o le damos a una sílaba, ¿ya? ¿Para qué? Para señalar el acento, pero solamente la van a poseer quienes cumplan con la regla general de tildar. Sí, eso es importante, ¿ya? Pues haciendo esa diferencia, vamos a hablar también de la acentuación. ¿Qué es la acentuación? Cuando hablamos de la acentuación, se nos va a referir rápidamente a nuestra cabecita, ya, acento, sílaba tónica, excelente. Entonces, vamos a decir que la acentuación es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, con el cual nosotros vamos a pronunciar una sílaba dentro de un grupo fónico. Ya recuerden, toda palabra va a tener una sílaba tónica, todas las palabras, solamente una sílaba tónica, más varias sílabas átonas. Ahora, la acentuación se va a diferenciar en dos tipos, acento prosódico y acento ortográfico. ¿Ya? Llamamos, o esta es la diferencia también entre acento y tilde, ¿no? Acento prosódico o acento y acento ortográfico o tilde. Llamamos acento prosódico aquellas palabras que tienen acento prosódico. ¿Qué quiere decir? Que tiene la sílaba que tiene mayor fuerza de voz, ¿sí? Que la pronunciamos con mayor énfasis. Y todas las palabras del español la poseen, ¿no? A partir de la bisílaba, todas la van a poseer, ¿no? Todas van a poseer acento prosódico, más no todas van a tener el acento ortográfico. ¿Por qué? Porque el acento ortográfico solamente van a tener aquellas que cumplen con la regla general de tildación. ¿Ya? La regla general de tildación que se va a basar en su terminación, en la sílaba tónica, dónde está ubicada y dónde no. Sí, entonces, diferencia, acento prosódico, todas la tienen, sin ninguna excepción, y acento ortográfico es la marca que le colocamos a la sílaba, ¿ya? Yo tengo que tener claro este término, ¿para qué? Para no confundirme al momento de tildar, ¿ya? Entonces, se van a diferenciar ahí entre sílabas tónicas y sílabas átonas. Para yo saber si tildo o no tildo bien, yo debo de identificar correctamente primero lo que son las sílabas
tónicas. Una vez que yo identifique la sílaba tónica correctamente, recién ahí puedo decir que la palabra, sí, voy a verificar si tiene su tilde o no tiene la tilde. ¿A qué llamamos sílaba tónica? Aquella sílaba que es pronunciada o que tiene una pronunciación más aguda, donde se carga la voz, ¿no? Solo en algunas sílabas tónicas debe de colocarse las tildes, solamente aquellas las que cumplen, ¿no? Y sílabas átonas son aquellas sílabas donde no se carga mucho la voz, ¿no? Las que tienen la menor fuerza de voz. Esa es la diferencia, ¿no? Sílabas tónicas y sílabas átonas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre acento y tilde y acento prosódico y acento ortográfico. Podemos decir que el acento prosódico se le denomina también acento y acento ortográfico a la tilde, ¿ya? Hay esa diferencia. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. ¿Me dejo entender? Si tienen dudas, por favor, consúltenlos para yo poder absolverlo, ¿sí? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para yo determinar la acentuación de palabras o conocer la correcta acentuación de una palabra, va a resultar muy importante conocer la sílaba tónica de mi palabra, ¿no? Cada palabra va a tener acento o tiene una sílaba con mayor fuerza de voz o de pronunciación en una sílaba en específico, ¿no? No todas las sílabas tienen la mayor fuerza de voz, solamente una en específico, la cual se va a acentuar dependiendo las reglas de acentuación. Esa es una de las técnicas, ¿no? De esta forma, cuando nosotros ya vamos a hablar de, por ejemplo, palabras agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, ¿no? Nos vamos a referir a distintas clases de palabras que nosotros vamos a clasificarlos según su acentuación. Para ello yo debo de diferenciar, ¿no? Entre cuál es sílaba tónica y cuál es sílaba átona. Y hace un momento decíamos, ¿no? ¿Qué es la sílaba tónica, chicos? La mayor fuerza de voz. La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Y la sílaba átona, La menor fuerza de voz. la que posee Que menor no tiene fuerza carga. de voz. Exacta. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas sílabas tónicas yo voy a encontrar dentro de mi palabra? De 2 a más. ¿Dos sílabas tónicas posee cada palabra? Una. Una nada más. ¿Ya? Las palabras poseen solamente una sílaba tónica. ¿Y cuántas sílabas átonas? De una a más. De una a más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra, por ejemplo, yo tengo la palabra papelería. La palabra papelería, ¿cuántas sílabas tiene? 4. A ver, ¿me silabean? Cinco. 5, profesora. 5. Cinco sílabas. 5 sílabas. Ahora, ¿tienes ¿cuál es la sílaba tónica? Di. Di. Di es la sílaba tónica. ¿Y cuántas sílabas átonas tengo? 4. 4, Cuatro. profesora. 4. Bien, 4 sílabas. Entonces, digo átonos. Entonces, debo de conocer que una palabra va a ser dependiendo de la cantidad de sílabas. Si mi palabra, por ejemplo, tiene 5 sílabas, va a haber una tónica y la restante, que son 4, van a ser sílabas átonas. ¿Ya? Eso hay que tener bien en claro referente a este tema. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Entonces es fundamental determinar ello.
¿Ya? Y acá este cuadro que lo vamos a ver de aquí en un momento. A ver, la tildación general se va a clasificar en 4 tipos, en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En esta parte hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque es fundamental. Si yo me equivoco en la identificación de las técnicas de este tipo de palabras, yo ya estoy tildando erróneamente, ¿ya? Y todo mi ejercicio puede estar mal. ¿Ya? Entonces tengo una clasificación. Yo llamo a palabras agudas aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba y se les va a colocar la tilde siempre y cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ya? Hay que tener bien en claro ello. Palabras agudas que llevan el acento en la última sílaba y se le coloca la tilde cuando terminan en N, S o vocal. Para ello hay que conocer muy bien que yo contabilizo, ¿sí? Las sílabas tónicas de delante o de la última palabra hacia atrás, no de la primera sílaba, sino de la última para atrás. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Miss. Entonces, esa es la forma. Entonces, para yo saber si una palabra es aguda o no, ¿qué debo de identificar primero? Las tildes No, no o puedo la mayor identificar. fuerza de ¿Lo puede voz. repetir, Miss? No lo he Debo de escuchado. identificar. ¿Cómo? La mayor fuerza de voz ¿Lo puede repetir, Miss? en No la lo he última escuchado. sílaba. Muy bien, sí, claro. A ver, vuelvo a repetir. Yo determino y digo que tengo palabras agudas, ¿sí? Aquellas palabras, o digo que una palabra es aguda, siempre y cuando esta palabra tenga su mayor fuerza de voz en la última sílaba y voy a colocar la tilde siempre y cuando termine en N, S o vocal. Entonces, para yo determinar si es aguda o no, lo primero que debo de hacer es colocar, o mejor dicho, definir si la palabra dónde tiene la mayor fuerza de voz. Eso es lo primero que yo debo de hacer. Identificar su mayor fuerza de voz. Una vez que yo sepa que la sílaba tónica tiene en la última sílaba, ahí recién puedo determinar y decir de que es una aguda. Y de ahí recién observo para tildarla. Ahora sí, ¿me dejé entender? Sí, ¿verdad? Entonces, lo fundamental dentro de esta aplicación Sí, general Miss. es identificar qué cosa, su sílaba tónica. Yo debo de identificar primero su sílaba tónica. Recién ahí puedo diferenciar y decir si es aguda o no. ¿Ya? Es lo primero que yo debo de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, tengo la palabra hotel. La palabra hotel, por ejemplo. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Al última. En la última, En la última en la palabra. Última última sílaba. sílaba. Exacto. Yo le coloco la tilde en la última, en la última. Última. ¿Ya? ¿Qué es tel? ¿Cierto? La última sílaba Claro. Sí, sí, Miss. es tel. Pero a ver, ¿por qué esa palabra no lleva tilde si es aguda? Porque no termina en N o en S o vocal. Exacto. Esa palabra sí es aguda. Dirán, pero Miss, entonces si no lleva tilde no es aguda. No, sigue siendo aguda, ¿cierto? Pero es una aguda sin tilde, ¿ya? Y en ello no hay problema. ¿Ya, chicos? Es una aguda, pero una aguda sin tilde. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender?
O por ejemplo, Sí, el Miss. término escribir. El término escribir también es una palabra aguda, ¿no es así? Sí, claro. Sí, es una palabra aguda. Aguda. Aguda, pero también es una palabra aguda, pero una aguda sin, es una aguda sin tilde. Sin tilde. Es una aguda sin tilde. ¿Por qué? Sin tilde. No termina ni en N, ni en S, Ni en S, ni en una vocal. ya, ni en una boca. Entonces, si no termina así, yo no la puedo Tildar. tenerlo bien claro al momento de realizar estas preguntas. Y chicos, es fundamental identificar correctamente, porque a veces cuando desarrollamos un ejercicio apuradas, decimos, ¿no? Ah, ya, este es agudo, entonces agarro y la tildo, sin fijarme en su terminación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de si el término carbón. Carbón, sí, yo la tildo. Uno, porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es La última sílaba, exacto. y termina en N, ¿cierto? N. Y cumple con la regla, ¿no? Cumple con la norma que nos dice que siempre y cuando termine en N, ese vocal yo la debo de tildar. Tildar. Ya, yo la debo de tildar. Hay que tener en cuenta, chicos. Muy bien. Y lo mismo sucede con raíz. Raíz, por ejemplo, ¿cuántas Miss, sílabas hay un tiene? micro que está interfiriendo. A ver, Dos, Miss, alguien dos. jugando fútbol, creo. Dos, Miss. 2 sílabas, exacto. Posee 2 sílabas. Tiene 2 sílabas. País. Y termina en S. Su última sílaba tiene la mayor fuerza de voz y termina en S. Tilde. Y la Tilde tilde. también es país. ¿Ya? Y la tilde. Uno se tilda también por ser y ato. ¿Ya? Por ser hiato. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya, chicos? Sí, entonces eso es por parte de las palabras agudas. ¿No? Hay que tener siempre en cuenta. Luego tengo las famosas palabras graves, que va de retroceso, ¿no? Ya va de retroceso. Cuando nosotros hablamos de palabras graves, ¿sí? Es lo contrario a las agudas. Uno, porque su mayor fuerza de voz lo vamos a encontrar en la penúltima sílaba y se le va a colocar la tilde cuando terminan en consonante diferente a N, S vocal. Estas ya va uno detrás, ¿no? Las agudas tenían la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las palabras graves van a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y solamente yo las voy a tildar siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Deben de terminar en cualquier otra consonante diferente a la N, S o vocal. Eso es lo fundamental en las palabras graves. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya, chicos? Entonces, voy de retroceso. Por ejemplo, tengo la palabra mesa. La palabra mesa, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la última. En la última. En la última. No. Mesa. No. En la primera. La penúltima. La primera. En la mesa. En la M. En la me. Recuerden que yo coloco o determino la sílaba tónica de delante para atrás, no de atrás para adelante. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, pero esa palabra tiene la mayor fuerza de voz en me. ¿Y por qué yo no la tildo? Porque no termina en M, otro vocal. No. ¿Cómo? ¿Por qué no termina? ¿O por qué En termina? M, en S o en vocal. No, pero la regla, entonces yo ahí me sí la tildaría, según lo que tú me dices.
porque no tiene la mayor fuerza al final, la tiene al comienzo, Miss. No, a ver, para que me entienda. Cuando nosotros hablamos de las palabras, mejor acá. Cuando nosotros hablamos de las palabras, ¿sí? Graves, vamos a decir que su mayor fuerza de voz va a ser, se lee de aquí, de delante para atrás. ¿Ya? Así como la flecha indica, de delante para atrás, de derecha para izquierda. ¿Ya? La sa es la última sílaba, la me es la penúltima sílaba, no es la primera sílaba. Ya ahí estaríamos cometiendo un error al mencionar de esa forma. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a determinar que las palabras graves poseen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y cumple sí, porque la mayor fuerza de voz de mesa es me, ¿cierto? Es me. Entonces, al ser la penúltima sílaba, yo no la estoy tildando. ¿Por qué? Porque mi regla me indica que yo no debo de tildar aquella palabra que termine en una vocal o en una N o en una S. Si terminase en una consonante distinta a ello, yo sí la tildo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo no la tildo. ¿Ya? Por eso es que yo no la tildo. Y lo mismo sucede con silla, ¿no? Silla, yo también, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En sí. En sí, que es la penúltima. Sílaba. Es la penúltima sílaba, ¿cierto? En Es la la penúltima. es la penúltima sílaba. Entonces, pero, ¿qué pasa? Está finalizando en una En una vocal. en una vocal. Vocal, Miss. Está finalizando en una vocal. Por eso es que yo no la tildo, ¿cierto? Yo no la tildo por ella. Y lo mismo sucede con cama. Yo no tildo el término cama por lo mismo, ¿no? Porque también está terminando en una en una vocal, ¿ya? En una vocal. Termina en una vocal también. Entonces, hasta ahí me dejo entender de graves con tilde, así como hay agudas sin tilde, va a haber graves sin tilde también, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del lápiz, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la. La penúltima sílaba. Y luego la. En la sílaba la. ¿Ya? En la sílaba la. ¿Ya, chicos? En la sílaba la. Pero, a diferencia de las demás palabras, esta palabra, ¿qué sucede? Termina En Z. en Z. Termina en una consonante diferente a la NSO vocal. Entonces, yo ahí sí la debo de tildar. Pero la tildo solamente porque termina en Z. No, profesora, sino que porque es No, una porque grave la y tiene la mayor fuerza de voz. Porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima, penúltima sílaba. Yo ahí recién la tildo. Ya debe de cumplir con las dos características. Si no cumple con esas características, yo no puedo mencionar solamente porque terminó en una consonante diferente, tildarla. Debo identificar su sílaba tónica y también su terminación. ¿Ya? Y lo mismo sucede con árbol, donde su mayor fuerza de voz está en ar, y la tildo porque termina en L. Y cráter, ¿no? También porque su sílaba tónica está en cra y termina en una R. Y yo verifico la terminación de la palabra, ¿eh? Muchos cometen el error de identificar, ya, Miss, pero usted me dijo si termina en N es vocal. ¿Me entienden que es en la sílaba? No, es la palabra, ¿ya? Por ejemplo, si fuese esa lógica, por ejemplo,
diríamos de que la mayor fuerza de voz va a estar en la y la termina en a. Entonces, por eso, Miss, yo la voy a tildar. No la tildo porque termina en vocal, no. Lo que estás verificando ahí es la terminación de la sílaba, pero lo que tú debes de verificar es la terminación de la vocal. ¿Ya? Debes de verificar la terminación de la vocal. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Muy bien. Entonces ya tenemos. Sí, Miss. Recordamos, a ver, para pasar al siguiente. Palabras agudas. ¿Cuándo yo digo que una palabra es aguda? Cuando termine la última sílaba, la mayor fuerza de voz. Cuando termine la última sílaba. La mayor fuerza de voz. cuando termine la última, en la penúltima sílaba, la fuerza de voz. Así última. Chicos, escucho interferencia. A ver, levantamos la mano. A ver, Cecilia. Aguda porque termina la mayor fuerza de voz en la última palabra. Es la palabra aguda. Muy bien. Posee la mayor fuerza de voz en la última Sílaba. sílaba. ¿Y cuándo la tildo? Cuando Cuando termine en lleva N, N, vocal. S o vocal, o una vocal. Cuando termina en una N, S o Vocal. ¿cierto? Cuando termina en una N, S o vocal. Muy bien. ¿Y cuándo digo que una palabra es grave? Cuando la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. En la penúltima sílaba. La mayor Cuando fuerza la de voz. mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Sílaba. Solamente ahí yo le coloco, digo que una palabra es grave. ¿Y cuándo la debo de tildar? Cuando llega la mayor fuerza de voz. No, ya me Cuando no dijeron. lleve N o S o alguna vocal. Cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vo, ni en vocal. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Al momento de identificar, ¿ya? Muy bien. Va a haber, recuerden que va a existir palabras graves con tilde y sin tilde. Y lo mismo con las agudas. Agudas con tilde y agudas sin tilde, ¿ya? Así que si una palabra termina en algo diferente y me dicen, Miss, pero esta no cumple con la regla, claro, sigue siendo la misma palabra aguda, pero aguda sin tilde, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Luego tengo las palabras esdrújulas. Tanto las palabras esdrújulas como las sobresdrújulas hay que tener bien en claro que son aquellas palabras que van a tener la mayor fuerza de voz. Uno, las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Y aquí yo no me fijo, ¿sí? ¿Cómo es su terminación? ¿Sí? Yo ya no me fijo ahí. Lo que sí debo de identificar correctamente es su sílaba tónica. Si yo aquí, en este tipo de palabras, y en cualquiera, tanto en las graves, en las agudas, identifico mal su sílaba tónica, ya está mal mi identificación. Porque acá, por ejemplo, yo ya no veo su terminación, sino lo que veo es qué cosa, su sílaba tónica.
Y al identificar correctamente la sílaba tónica, yo puedo determinar que esa palabra es aguda, si es grave o si es esdrújula, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las esdrújulas, son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todas las vamos a tildar sin ninguna excepción, ¿ya? Todas yo las voy a tildar sin ninguna excepción, solamente identificando correctamente su sílaba tónica. Ya, por ejemplo, tengo la palabra plátano. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, Miss. Tres. Tiene 3. Tiene 3 sílabas tónicas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de Bla. La penúltima sílaba. en pla? En la Siempre antepenúltima sílaba, Miss. última es la sílaba no, penúltima está y antepenúltima es pla. Entonces tiene la Pla. mayor fuerza en la antepenúltima sílaba. Por ende, yo automáticamente la tildo. ¿Ya? Lo mismo sucede con las palabras, por ejemplo, último, pétalo y pájaro, ¿no? Normalmente yo voy a poder determinar una palabra esdrújula a partir de aquellas palabras que tienen de 3 sílabas a más, ¿ya? Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas ya son palabras que tengan 4 sílabas a más, ¿no? Que son aquellas que se van a colocar la tilde, al igual que las esdrújulas, siempre y cuando terminen o lleven su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y siempre las voy a tildar. Siempre las voy a tildar, ¿ya? Por ejemplo, cuéntamelo, ¿no? Tiene 4 sílabas y su mayor fuerza de voz es en cuen, ¿ya? En cuen. Entonces, como es en cuen, está en la antepenúltima sílaba o también denominarla como la anterior a la antepenúltima sílaba. Y siempre la voy a tildar. ¿Ya? Siempre la voy a tildar sin ninguna excepción. ¿Sí? Sin ninguna excepción. Entonces, ¿queda claro lo de las esdrújulas y las sobresdrújulas? Sí, Miss. ¿Qué debo de verificar yo primero en las esdrújulas y sobresdrújulas? ¿Cuál es lo importante? La sílaba tónica. La sílaba tónica. Lo fundamental es la sílaba tónica. ¿Ya? Lo importante es la sílaba tónica. Ya tengo cuéntamelo, cómaselo, infórmaselo, prácticamente, ¿no? Tengo ahí esas palabras que tienen más de 3 sílabas, ¿ya? Entonces, tanto en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, lo que yo debo de verificar siempre va a ser su sílaba tónica. Siempre debo de verificar eso primero, ¿ya? Para luego determinar en las agudas y graves su terminación. En las esdrújulas y sobresdrújulas, su sílaba tónica, ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, acá tengo un pequeño gráfico, ¿sí? Donde nos ayuda, sí, a verificarlo, ¿no? Pero más práctico es este de acá, este cuadro que es el llamado SEGA, ¿ya? Que son las abreviaciones. Miss, no se ve tu pantalla. ¿No están observando mi pantalla? Sí, Miss, sí aparece, pero. Sí se observa, Miss. Emanuel, ¿no estás viendo mi pantalla? Yo no estoy Sí, viendo, Miss, tu pantalla. Sí estoy viendo, Miss. Sí se observa la pantalla, pero. A ver, Antonio, ¿puedes salir y volver a ingresar para que se pueda modificar? Quizás sea la red en la cual no puedas visualizar mi pantalla. Ok, Miss, ok, yo salgo entonces. A ver, sal y vuelve a ingresar para que se pueda verificar. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Yo tengo el término SEGA, que son, ¿sí? Que son la abreviación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Yo este SEGA es como si jugara ¿cómo se llama este juego? Donde colocas palabras con A, palabras con B, a ello,
Es como si jugara Tutti Frutti, ¿no? En la cual la diferencia es ¿cuál? Que yo voy a buscar palabras y las voy a silabiar. Por ejemplo, yo tengo la palabra problema, yo la silabeo. Al momento de silabiar, ya para que me puedan entender y puedan practicar con este tipo de cuadros. A ver. Pero voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Ahora sí, Miss, parece que ha sido la señal. Ahí, excelente. A ver. A ver, para que me entiendan, chicos. Voy a volver a compartir para que me entiendan cómo es el manejo de este cuadro. ¿Ya? A ver, tenemos, como les decía, el cuadro del Sega. Ya es como el Tutti Frutti, yo armo. ¿Sí? Sí están observando, ¿verdad? Ahí van a disculpar que no hay mucho pulso, pero vamos a lograrlo hacer. Yo tengo el Sega, ¿ya? Es así. Yo hago un cuadro, una hoja y agarro, ¿no? Y digo, les decía, por ejemplo, yo si la veo la palabra, ya, yo quiero silabiar la palabra problema, por ejemplo. La palabra Miss problema. Leslie, disculpa, ¿a qué hora va a tener tiempo? A ver, yo tengo la palabra, a ver el micro, por favor. La palabra problema. ¿Cuántas sílabas tiene? Miss Leslie, disculpa, ¿a qué hora va a tener Tres, tiempo? Va a problema. despedir. Tres, profesora. 3, Miss, 3. Tres, profesora. 3 sílabas. Entonces, yo empiezo a silabiar desde la S, digo desde la E, problema. Ahora, una vez que yo ya he silabiado correctamente mi palabra, pruebo y juego, ¿no? Por ejemplo, yo digo, supongamos que no sabemos dónde tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, yo digo que es aguda. Entonces, ¿dónde debería de llevar la mayor fuerza de voz? En la ma. Entonces, si supuestamente llevase en la ma, entonces yo diría problema. ¿Y suena bien? No, Miss. No, Miss, no suena bien. No suena bien. ¿Cierto? No suena. Entonces, si mi sílaba, por ejemplo, sería acá, diría que es aguda. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica está cayendo en la sección de la A. Entonces, pruebo y digo, por ejemplo, dice que cae en la ble, problema. ¿Suena bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Ahí sí. ¿En qué sección está cayendo la mayor fuerza de voz? En la sección de la G. Entonces, como está en la sección de la G, yo voy a decir que esta es mi sílaba tónica, por ende es una palabra grave. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo no lo puedo, yo no le puedo colocar la tilde? ¿Por qué? Porque termina en una vocal, ¿ya? Porque termina en una vocal. Entonces, yo no puedo colocarle una tilde. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender cómo es el manejo del Sega? Sí, Miss. Muy Miss. Sí, Miss. Muy bien, entonces es una técnica práctica que ustedes pueden hacer uso para que puedan diferenciar, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos un pequeño resumen. A ver, chicos, entonces, ya que no hay dudas, no hay consultas, a ver, practicamos acá. Separación silábica. Si se han dado cuenta, en este tema, lo fundamental y lo primordial es silabiar correctamente. Si yo silabeo mal, todo mi ejercicio va a estar mal, ¿ya? Entonces, debo de silabiar correctamente. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí solamente me van a hacer hasta la segunda nomás. Me separan la sílaba y luego me indica qué tipo de palabras es. Aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. A ver, las 6 primeras
palabras, me las silabean y si es necesario, me colocan la tilde. Y luego levantan la manito los que terminan para que puedan participar. ¿Sí? A ver, les voy a dar unos minutos para que se vaya y luego lo desarrollemos conmigo. Murciélago, ¿qué palabra es? Grave, aguda, tónica, ¿qué palabra es? Murciélago. ¿Cómo se separa? Ella sería dos, dígalo. Muy bien. A ver, empezamos con la palabra baile. ¿Cuántas sílabas tendrá baile? 3. Dos, Miss. Tiene dos. 2, Miss, 2. ¿Tiene Tres, Miss. 3 o 3. tiene 2? Dos. 2 3. sílabas. Igual, Dos, ¿dónde Miss. tiene Tiene dos. de voz?
En bye tiene. penúltima En bye. ¿Qué sílaba. tipo de palabra es? Grave. Es grave. Grave Ahora, sin tilde. murciélago, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 4. ¿Dos? 5, Miss. 4 es una esdrújula, Miss. Murciélago. ¿Tiene? 5. 4. ¿Y dónde tiene la mayor voz? 4. Tiene 4. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? La. En la antepenúltima sílaba. En sie. ¿En cuál de las vocales va la tilde? En la. En la E. En la E. ¿Ya? En la E. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. 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 Muy bien. Cáncer, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2, profesor. 2. ¿Tiene? 2, profesora, 2. 2. Y es una grave con tilde, porque termina en Es R. una grave con tilde, Miss. Es una grave con tilde, porque Tilde. tiene la mayor fuerza de voz en can. Hola, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2, profesora, 2. Tiene 2 sílabas. 2 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? Es una En grave la con tilde. antepenúltima En sílaba. la O. La. En la, en la O. Entonces, ¿es grave o es aguda? Grave, sin tilde. Es grave, pero sin tilde porque termina en Sin tilde. vocal. Torbellino. 4. Tiene 4 sílabas. 4 sílabas. Es una 4 grave con sílabas. tilde, porque termina en una vocal. Es una grave. Muy bien. Y Grave. cráter. Cráter. 2. 2. ¿Tiene? Cráter. Tiene Es una dos. grave con tilde. Y es una grave con tilde. Es una grave con tilde. Muy bien. Comida. También es una grave, pero Es una sin grave tilde. sin tilde. Tiene 3 Sin sílabas. tilde. Mártir. En 3. 2 Tiene sílabas. 3, Miss. Tiene más. Tiene 2. Mártir. Es una aguda con tilde. No, sin tilde. Mártir Tiene una aguda sin tiene tilde. 2 sílabas. ¿Es aguda? Es una grave. Mártir tiene 2. Es una grave porque tiene tilde en mar. Mártir. Es una grave con tilde. Exacto. Amor, Aguda. Aguda, Miss. pero sin Es una aguda sin tilde. aguda, sin tilde. Volcán Es una grave. Grave. es Aguda. Es una grave. Aguda, Es aguda, aguda. aguda, Miss. Aguda con tilde. Aguda. Es aguda, hermano. Tilde. Es aguda. Muy bien. Aguda con tilde. Excelente. ¿Ya? Fácil, difícil, complicado. Fácil, Miss. Fácil, fácil. Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? Lo que tú debes de hacer siempre es identificar correctamente la sílaba tónica. Ya, mejor dicho, el correcto silabeo. Una vez que tú silabees correctamente, debes de identificar lo que es la sílaba tónica. Si tú has identificado correctamente su sílaba tónica, ya está tu problema resuelto. ¿Por qué? Porque ya vas a solamente identificar su terminación o simplemente las vas a tildar todas, ¿ya? Solamente ellos. Digo, ¿qué es una palabra aguda? ¿Cuándo es una palabra aguda? Cuando lleva tilde y a veces cuando no lleva tilde. Ya, pero ¿cuándo llevan tilde y cuándo no? Cuando Porque termina lleva la Son mayor fuertes, fuerza de llevan voz en la última sílaba. Cuando es grave, Las Miss. palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en las últimas, en las La últimas última sílaba. y se tildan siempre y cuando terminen en N, S o O vocal. En vocal. Ya, solamente ahí. ¿Y cuando digo que es grave? Cuando tiene la mayor fuerza de voz en Cuando la tienen la mayor fuerza de voz. Cuando En la tiene penúltima mayor fuerza de sílaba. voz en la penúltima sílaba. Sílaba. Las voy a tildar siempre y cuando terminen en una consonante diferente a N, S o vocal. ¿Ya? Solamente ese caso.
Y las esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿de qué me debo de guiar? De su sílaba Tónica. tónica. ¿Ya? De su Tónica. sílaba. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí, dudas, consultas, No, Miss, por el momento. ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender esta clase, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.